Seguimos en esta tertulia de jueves 9 de diciembre de 2021 con Martín Bueno, Heber Gato, Santiago Soto y Esteban Valenti. Salimos del referéndum, vamos a otro tema que se discutió mucho en estas últimas horas. El Ministerio de Desarrollo Social decidió que el uso de la tarjeta Uruguay Social será solo para la compra de elementos de primera necesidad. La cartera identificó 500 comercios que no encuadran con los nuevos lineamientos en rubros como cotillón, veterinarias, tecnologías o talleres mecánicos y otros 1000 locales que serán dados de baja por no tener clasificación de rubro o por falta de información una vez que se tengan más elementos. El exdirector de Evaluación y Monitoreo del Ministerio, Juan Pablo Labat, dijo, hablando con Montevideo Portal, que se trata de otra burrada de la cartera. Labat insistió en que se ha dado mucha manija contra los pobres durante mucho tiempo y hay mucho aporofobia. Según detalló, desde sus inicios el 70% de la tarjeta se utilizaba para comprar alimentos y el resto se repartía en artículos de higiene y limpieza. En 2016 se amplió el espectro, con lo que se logró, dijo, que una familia pudiera, en el marco de las fiestas, comprarle unos championes a sus hijos de regalo de Navidad. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué el Mides tomó esta decisión? Bueno, hoy más temprano lo conversábamos en la entrevista que le hacíamos a Antonio Mansi, el director nacional de transferencias y análisis de datos del Mides, y esta era la argumentación que daba. Esta prestación está pensada para cubrir las necesidades básicas de hogares en situación de extrema vulnerabilidad socioeconómica. Para eso es que, nosotros no estamos, en el concepto no estamos modificando nada, estamos instrumentando mejor esta medida para cumplir con sus cometidos. Y también me parece importante establecer que esto se hace en el marco de un aumento de transferencias que han habido a través obviamente por razón de la pandemia, y también pensando en el 2022 con este aumento de transferencias focalizados en primera infancia. Así que en ese marco me parece importante dar la credibilidad necesaria de que la prestación, por lo que está concebida, va a ir hacia este tipo de cosas. Empecemos ahora por quienes están vía remota. A ver, o Martín o Heber, ¿quién quiere arrancar? Dale, Martín, dale. A ver, a mí me resulta una discusión bastante inútil. Y no solo inútil y la discusión, me alarma algo que me alarma siempre a mí, ¿no? Que es el esfuerzo inútil, ¿tá?, del Estado en cosas inútiles. ¿Tá? Acá tenemos al Ministerio de Desarrollo Social, que estuve leyendo unas notas, haciendo un esfuerzo increíble, relevamientos, contactarte con los comercios, 1000 comercios que no se saben de qué son, a ver qué hacen, regular, ¿no? Después habla van a empezar a fiscalizar para que al final pase lo que sabemos que pasa, que la gente va a seguir haciendo lo que quiere. ¿O se cree que es muy difícil generar, entre comillas, un mercado negro de lo que la gente quiere comprar realmente? La gente va a seguir comprando lo que quiere comprar. No importa, le quieren pedir a las empresas de POS que hagan un programa informático para que eso bloquee determinadas cosas. A ver, ¿de qué estamos hablando? Y el problema no es acá un tema ideológico, aporofobia, todas esas cosas que diríamos ahora están indignados, que todo eso no concuerdo nada, lo rechazo todo, me parece un disparate. Acá el problema es que hay jerarcas públicos que sienten que están haciendo su trabajo y que están dedicando miles de horas de ellos y de sus funcionarios aplicando energía, fuerzas y tiempo en algo inútil. Inútil porque no va a llegar a su objetivo, inútil porque el objetivo es un objetivo intrascendente. ¿Ah? No le cambia la vida a nadie esto. Y la gente va a seguir haciendo lo que quiere. Entonces, yo ahí salgamos de esta discusión, por favor, y pidámosles a Antonio Mansi, que hoy lo escuchó y me pareció un excelente profesional, que pivoteen sus esfuerzos desde el Estado a cosas que sirvan para algo, por favor. No nos metamos en implementaciones informáticas para bloquear el uso de una tarjeta para comprar determinadas cosas, porque la gente igual lo va a hacer. Es muy fácil, a ver, sí. Todos sabemos, paso la tarjeta, me llevo otra cosa, arreglo con el comerciante, y más en comercios de cercanía, donde, a ver, se arregla todo. Es como que, y con todo cariño y con todo el respeto posible,
El burócrata se olvida de lo que es el mundo real. Esa tarjeta es platita, y esa platita yo la convierto en lo que quiero. Me pongas 10 trabas o no me pongas ninguna traba. Entonces, focalicemos en las cosas que podemos cambiar y no las que no podemos cambiar, porque en definitiva, este reflejo que están haciendo con el MIDES es lo que todo el gobierno dice no ser. Regulador, controlador, fiscalizador, es todo lo que dice no ser, ¿bien? Lamentablemente la discusión que tenemos arriba de la mesa es una discusión de grieta, que creo que no tiene nada que ver con lo que está pasando. Interesante el planteo de Martín, porque se descolgó del debate que se venía dando, ¿no? A ver, ¿quién sigue? Dale, Bueno, vamos por acá y después vamos con Heber. Dale, Santiago. Como quiera, Heber. No, dale, bien. A ver, yo creo que Martín plantea algunos puntos que tiene razón, pero le voy a dar una vuelta a la argumentación de lo que plantea Martín. Hay una excelente columna que les recomiendo, ahora puedo poner en Twitter y eso para seguir, de hace un tiempo, del editor de Economía de La Diaria, de Germán de Agosto, que resumía los experimentos que hay, lo que se conoce sobre lo que la gente, son unos experimentos que se han hecho en Harvard, pero se han replicado en muchos lugares del mundo, sobre lo que la gente común, sobre lo que nosotros como personas tenemos de prejuicio sobre lo que es deseable, lo que tienen derecho o no a comprar las personas pobres y las personas ricas. Y en general, nosotros pensamos que los pobres tienen derecho a una canasta de bienes, o deberían gastar su ingreso, o es razonable gastar su ingreso en un conjunto mucho más acotado de bienes de lo que lo puede hacer las clases medias o las clases altas. Yo creo que el gobierno juega sobre esa realidad. Esto es un mensaje político. Le sale su beta conservadora por encima de la discusión sobre la libertad de las personas en los temas de pobreza. Le sale la beta conservadora y el discurso moralizante de que los pobres están consumiendo cosas que no deberían. Y yo creo que eso es le puede dar un rédito político de corto plazo al gobierno, al ministro, a lo que sea, pero realmente yo creo que desenfoca sobre lo que estamos en el fondo generando, y que en algunos casos me parece que está bien reforzar todo lo que sea las transferencias a los niños, por ejemplo, sobre los apoyos que le damos como ciudadanía a los hogares que tienen niños en particular. Bueno, Maxi ponía el énfasis ahí, ¿no? De cómo en realidad esto es una partecita de las prestaciones, y decía él, el argumento del gobierno, por lo que escuchábamos hoy, era, poner el foco y volver sobre lo que se buscó, que es una situación de extrema vulnerabilidad, y esta partida fue pensada para atender esa situación de extrema vulnerabilidad, que no quita que esos hogares, además, en general reciben la asignación familiar, que es otro monto independiente que lo puede gastar en lo que quiera. Sí, pero estaba planteado también para el bono crianza. ¿Y por qué no estamos discutiendo fiscalizar en qué se gastan las asignaciones familiares que tienen los trabajadores contributivos que tienen un tope de ingreso? ¿O por qué no estamos discutiendo en qué gastan la plata aquellos que pagamos IRPF y tenemos deducciones por hijos de IRPF? Eso es plata constante y sonante. En vez de pagar 100 pesos de IRPF, tenés un hijo, pagás 96. No te digo los números ficticios, ¿no? Porque es un sistema complejo que depende de otras cosas. Pero hay un descuento directo, y ¿a alguien se le ocurre plantear en qué gastaría para sus hijos la deducción por IRPF? No, la discusión que está planteada es en este programa, en qué puede o no puede, y está basado en un prejuicio que tenemos todos. Yo no quiero decirle a la audiencia que por enojarse con en qué gastan los pobres son todos tontos. Es un sesgo que tenemos los humanos, está aprobado. Pensamos que los pobres tienen derecho a menos cosas a consumir que los ricos, y eso yo creo que en vez del gobierno hacer políticas públicas sabiendo esa evidencia, pero tratando de generar programas para efectivamente llegue la plata a los niños, que puedan comprar algo para Navidad para sus hijos, que puedan vestir a sus hijos de Navidad, que puedan ampliar sobre otras cosas, porque el dinero es fungible, se puede cambiar de una cosa a la otra. En vez de eso, hace política con un prejuicio que sabe que tenemos los uruguayos, desde una beta que para mí es muy conservadora y completamente antiliberal, ¿no? Y completamente contraria a la filosofía del gobierno en el resto de las políticas que dice defender, ¿no? A ver, Martín, ¿quería contar algo? Sí, a ver, acá hay dos opciones. Que hay un burócrata del MIDES conservador que quiere decirle a la gente pobre lo que quiere comprar, o hay un burócrata del MIDES que vio que tiene una norma y un marco normativo que no lo hizo él, lo hizo el Frente Amplio, con una tarjeta que era para un fin y que se ve que se gastan en otras cosas, ¿ya? Entonces, ahí es como que la opción es, este cambio es porque hay alguien que quiere hacer su trabajo bien, que yo creo que lo que está pasando, lo que pasa es que hacer el trabajo bien es hacer el trabajo mal, él no se da cuenta,
pero el supuesto hacer bien es mal, o en realidad es una persona que tiene esos sesgos, etcétera, que decía Santiago. Yo creo que lo segundo es transversal en el Estado, nos invade y, claro, él, si termina con éxito, que las empresas de POS les bloqueen las cosas y dicen, mirá, hice algo bueno durante mi gestión. No, es un desastre, pero no es por un tema de conservador, etcétera, etcétera, y todo eso, porque en definitiva lo que quiere es cumplir con un marco que ya preexiste y que no lo inventó él, viene de antes y viene de los gobiernos del frente. Y otra cosa que, y perdón que me explaye, que quiere decir muy cortito, a mí me está alarmando, ¿tá? Y por esto seguramente tenga muchas críticas, el nivel de teorización de cosas que tenemos de todos lados. Y teorizamos y esto y los datos. A ver, esta gente que recibe estas asignaciones es gente que está destruida. A ver, no hay misterio, no empecemos a teorizar, pensemos cómo lo vamos a ayudar. No me traigan estudios de Harvard, todo bien con estudios de Harvard, miles de horas dedicadas a los estudios de Harvard, ¿tá? Las horas de los funcionarios públicos pagadas por todos que están en estas cosas, que las apliquen bien, ¿tá? Son horas de trabajo que no podemos perderlas en, bueno, y vamos a discutir filosóficamente si esto, si lo otro. No, a ver, quiere comprar los zapatos, quiere comprar un asado y se quiere comprar un vino también porque quiere pasar la Navidad y está bien, o sea, y que fluya y hagamos y demos lo que haya que dar y tratemos de aplicar la energía del Estado en cosas útiles. Hay oyentes que dicen, recuerden el monto de la transferencia, 1.300 pesos. Claro. Y que todas las estadísticas que hay, que el 70-80% lo gastan en alimentación, porque obviamente estamos hablando de los 1.000 pesos que reciben los hogares que están en la lona. Pero no habíamos hablado hasta ahora de 1.300 pesos. Eso no es Harvard, ¿no? Eso es la realidad, la dura realidad de Uruguay. Heber, te escuchamos. Sí. Bueno, yo creo que este también es un tema menor. El hecho de que estemos discutiendo sobre una asignación económica de tanta pequeñez está demostrando los límites del debate. De todos modos, no nos olvidemos que el TUS, que así se llaman estas transferencias Uruguay Social creadas durante los gobiernos del Frente Amplio, tienen una finalidad específica y una normativa muy clara que las regula. Los funcionarios públicos no pueden evadir los marcos normativos que dirigen su función. No pueden pensar que porque los pobres son pobres, tienen que comprar televisores, o porque los ricos son ricos, no les interesa comer papas. Esos temas están ausentes de lo que son las regulaciones respecto al TUS. Hay que cumplir lo que dice la ley, y cumplir la ley es esencial en una democracia. Las políticas sociales uruguayas, hasta ahora, durante este gobierno, yo creo que han sido bastante efectivas. Tanto es así que tuvimos una terrible pandemia que bajó el producto en más de un 6%, y sin embargo hemos logrado en los últimos días que el 50% de los pobres que produjo esa pandemia hayan recuperado su estatus anterior. Eso no sé, ¿qué significa eso? Eso significa que hay que evaluar las políticas sociales. Evaluar las políticas sociales es ver qué resultados tienen, porque así lo exige la eficacia de las políticas públicas. Las políticas públicas no son tirar al azar dinero o bienes o servicios para que las clases más desposeídas se valgan de ello. Es focalizar donde están los problemas de los más apartados del sistema y procurar ayudas que sean lo más eficientes posibles y que no vayan en desmedro de otros que están viviendo situaciones aún más complicadas. De manera que consideraciones respecto a si sería mejor hacer otra cosa, sí, probablemente sería mejor hacer otra cosa, pero el funcionario público que está a cargo de las evaluaciones lo que tiene que hacer es evaluar. Y evaluar significa aplicar la ley y realizar todos los esfuerzos posibles para que esa aplicación sea la correcta. En cuanto a una referencia de Martín que me quiero señalar al final, él decía que la LUC no contiene grandes temas
en materia educativa, ni en materia de salud, ni en materia de relaciones laborales. Yo creo que sí es cierto, no tiene muchas regulaciones. Bueno sería que una ley que tiene 500 artículos tuviera 2.500. En ese caso las críticas serían de una entidad tal que la pobre Lux se caería sola, ¿no? Lo que sí creo, en definitiva, es que estas leyes lo que traen es un adelanto de reformas que se anuncian que se van a realizar. En la LUC está el cambio de la gobernanza, pero ya el gobierno anuncia un cambio en las leyes, en todo el sistema, en un plan nacional de educación, ¿verdad? Y en materia laboral, bueno, lo que había que regular se reguló en la LUC, que está perfectamente regulado. Ahí, esto digo para tratar de explicar. Le había quedado del bloque anterior y ahora... Exacto. ¿Qué le queda? Yo no hablé de este bloque. Vos no hablaste en este bloque. Primero... Después Santiago quería aclarar algo a propósito de lo de Heber, que dice que no es por ley, ¿no? El programa de tarjeta Uruguay Social llama está por la vía administrativa, 1.300 no por ley. pesos. ¿Ah? Entonces, la capacidad de desviación de 1.300 pesos es ridícula. Y además está probado que el 80% es alimentos básicos. Sí, claro. Segundo, además de la parte filosófica, que siempre detrás de las cosas, por lo menos hay que interrogarse, ¿no? Porque no es un funcionario cualquiera, es un ministro, lo avala un gobierno. Y yo digo lo siguiente, en este caso concreto, es una subestimación a la gente, es decir, es imponer normas de determinado tipo cuando la gente va a usar la tarjeta para sobrevivir. Hay un tuit que voy a leer acá que dice: está perfecto, Martín, referido al ministro. Los pobres no pueden comprar zapatos para sus hijos o alguna manta para abrigarse con la plata de todos. Encima de pobres, son presuntuosos. Es decir, hay una página y media de tuit y de tomada de pelo sobre esta medida porque es realmente absurda. Pero yo quiero terminar con un aspecto. ¿Por qué? Porque se mencionó. Efectivamente, miren qué paradoja. Se bajó 50% la pobreza. ¿Con qué instrumentos? Los instrumentos que los blancos y colorados criticaron de manera feroz durante 15 años. Totalmente. Absolutamente. Desde el plan de emergencia para adelante, las transferencias directas, se criticaron de la manera más feroz. Y el único instrumento probado, es decir, de que hizo bajar y cambiar las estadísticas y que haya 50.000 menos registros de pobres, lo que no quiere decir que... Eso vale también para la época del Frente Amplio, que no quiere decir que haya menos pobres, pero por lo menos registro de pobres, son instrumentos de transferencia directa. ¿Por qué? Porque además las ollas populares, sigue habiendo transferencia del Estado, porque sigue habiendo ollas populares. Sí, durante el gobierno del Frente Amplio, yo lo critiqué, pero no hubo más ollas populares, excepto en Dolores cuando el ciclón. Y ahora se ha instalado 2 años después, seguimos con una realidad. ¿Les preocupa la brecha? Bueno, a mí me preocupa esa brecha. Esa brecha es una brecha más profunda, es una brecha además culturalmente más profunda, y que ahora con esta medida del TUS la profundizamos más. Nosotros, lo que ponemos la plata y pagamos los impuestos, también decidimos en detalle y le pedimos a la electrónica que sea capaz de regular en qué tiene que gastar y cumplir rigurosamente. Y si algún pobre se escapa de eso, ni siquiera eso lo dejamos, cuando en realidad se va a escapar de cualquier manera, porque vaya si en este país también hay gente capaz de escaparse de cosas bastante diferentes, aunque no sean pobres. A ver, ¿a alguien le queda algún apunte más? No. Martín levanta la mano, dale. Yo creo que discutimos como cosas que no son objeto de la discusión. O sea, que la política estaba dirigida, estaba regulada para que se compren ciertos productos, es algo preexistente, es algo que está en la regulación. ¿Ah? No es algo que inventó este gobierno. O sea, no es que este gobierno dijo, yo quiero que solo compren alimentos y productos emergenciales. No, o sea, no es un invento, viene de antes. ¿Tá? Lo que hace el funcionario, lo que hace el gerente, el ministro, quiere aplicar la norma. No, pero la norma está por decreto, insisto, por eso. Si quiere cambiar la norma, el ministro Lema habla con el presidente y la cambia. La norma. La puede cambiar mañana. Es un decreto de que no lo aprobó este gobierno. Más fácil que cambiar esto, que va a salir bastante más caro. A ver,
está Pero es la aplicando norma Es lo que vigente. dice Hebert, el funcionario está aplicando la norma, es su trabajo. Ah, Mi crítica es que el funcionario debería decir, che, esta norma no está buena, nos hace perder mucho tiempo, hablar con el ministro y decir, hay que modificar la norma, vayamos por otro camino. Bien. Y se arma una tormenta alrededor de esto que tiene que ver, yo creo, con temas de mucha grieta y de mucho resentimiento que se quiere colocar en el medio, ¿ah? Y que para mí es mucho más grave que eso, que termina siendo lo mal que funciona el Estado para hacer muchas cosas. Y lo que dijo Esteban tiene razón. En la anterior no estuve de acuerdo en nada lo de Esteban, ahora sí. Las políticas sociales de este gobierno tienen una continuidad absoluta de todo lo que se ha criticado de gobiernos anteriores. De todo. Continuidad absoluta. No. Pero le faltan cosas. Discrepo, Por ejemplo, 2,5% de caída del salario es también política social. Por supuesto, regresiva. Que se cayeron y ni que hablar de la respuesta absolutamente insuficiente por algo. ¿Cómo va a ser política social regresiva que baje el salario cuando bajó el producto más de un 6%? Es una consecuencia inevitable de la pandemia, la baja del producto. Y la baja del producto acarrea la baja de los ingresos. Siempre hay una distribución. Sí, pero la causalidad necesaria. Bueno, tenés razón. Te voy a hacer un solo ejemplo. Hay 6.800 millones de dólares de los Maya Oro que se fueron para el exterior o en las cuentas uruguayas. Y pasaron sectores enteros que no se les cayó el producto ni la ganancia, y sin embargo, los salarios no recuperan su valor. Así, eso es una política. Y hay una gran paradoja, además. Estamos hablando en términos estadísticos generales. Hay una gran paradoja en el discurso del gobierno, que no puede ser que en 2020 hubo 100.000 pobres más por la pandemia y ahora hay 50.000 pobres menos por el gobierno. O sea, algo está mal. Este gobierno gobernó en 2020 y hubo 100.000 pobres más, con los instrumentos que puso arriba de la mesa. Hay un 2021. Pero en 2020 desplegó. Yo creo que no hay una continuidad en las políticas sociales en el sentido de que la respuesta fue absolutamente insuficiente en 2020 y por eso hay 100.000 pobres más. El Instituto de Economía de la Universidad de la República publicó, no hace 3 meses, sino que publicó apenas empezaba la pandemia. Si esto sigue así con los instrumentos que anunció el gobierno, va a haber 100.000 pobres más. Al otro año se confirmó, hubo 100.000 pobres más. Hubo una insuficiencia absoluta y no creo que además las 50.000 personas que salen de la pobreza en 2021 salgan igual, porque de la pobreza de la línea de pobreza, no es uno que pasa un año y al otro año estoy perfecto. Pero Santiago, dejan huellas de largo plazo que la dejan en los niños, que quedan en las familias y que quedan también en los procesos culturales que claramente vienen de largo. Entonces yo creo que no hay una continuidad. Una interrupción pequeñísima. No solo hubo 100.000 pobres en el Uruguay, hubo más de 2.000 millones de que pasaron a la pobreza en el mundo. No nos podemos focalizar y negar la realidad uruguaya sin ver el conjunto de lo que pasó en el mundo. Es decir, hubo un aislamiento económico total. De acuerdo, Uruguay el que menos por ejemplo, en la Argentina, en reducción de pobreza. Déjame terminar. Por ejemplo, en la Argentina produjo una baja del 10%. En Brasil cifras similares. Y en el mundo, ya que produjo más de 2 millones de pobres. Entonces, ¿por qué acusar al Uruguay? Me parece que no está bien ese argumento, que es un argumento pobre. Pero no adjetives. Primero, el que me está interrumpiendo sos tú, porque estaba hablando yo cuando me interrumpí. Y no adjetives, porque ya la segunda vez que adjetivás lo que opinan los demás. Yo te voy a decir una cosa, si querés defender el gobierno tanto, no recurras a mecanismos que están fuera del estilo de la tertulia. Porque pobre es todo. ¿Qué pobre vos? Pobre es que vos no considerás que la Argentina, que es un desastre, que es un país a la deriva, sin embargo, la caída de la pobreza en medio de esa deriva, la dieron ayer, es más alta que en el Uruguay, aunque está mucho más arriba del punto de partida. Así que, por lo tanto, tu argumento, yo no lo adjetivo, pero es así. Yo no adjetivé a nadie, adjetivé argumentos. Y bueno, pero ¿sabes qué pasa? Disculpame, los argumentos, ¿quién lo da? Los Ángeles. Me parece un argumento pobre y me sigue pareciendo pobre. Sí, a mí enfocar el mundo y enfocarse a mí en el me país. parece muy pobre hablar. A ver,
que hubo un impacto de la pandemia, obviamente, pero me parece muy pobre decir que hubo 100.000 pobres más por culpa de la pandemia en 2020 y que 50.000 pobres menos por el gobierno. Pero hay Y además 50.000. donde Uruguay fue el país que menos esfuerzo fiscal hizo en alivio de la pobreza cuando tenía las cifras arriba de la mesa. Eso es mi argumento y creo que no es pobre, o si es pobre lo podemos discutir después. Martín, ¿qué decías? Nada, ¿No? me parece que a veces discutimos fantasías. Discutimos fantasías y Bueno, no discutimos realidades. Martín, yo que respeto mucho tu tono bastante independiente, yo te digo que cuando vos hablas de pobreza, no estás hablando de porcentajes, ni estás hablando de problemas humanos, estás hablando que los uruguayos en general, nos cuesta mucho pensar que se puede convivir con estos niveles que uno ve en la calle. Poner el foco de la discusión, es un horror, por ejemplo, es un horror. Poner en discusión el tema de los 6.800 millones de dólares de los Maya Oro es discutir fantasía. ¿Pero por qué fantasía? ¿Vos te parece Porque que no está disponible, porque el Frente nunca lo hizo, porque ningún país serio. Estoy de acuerdo, 6.800 millones. Es fantasía, no Sí, está pero disponible esa discusión. Sí, pero en el, Hay vamos otras que sí, esa vamos no. a ver cuando vengan las cifras de distribución de la renta, cómo cambió la distribución de la renta en estos 2 años. ¿Está? El índice de distribución vas a ver cómo cambió. Qué tarde que se nos hizo, tenemos que sacrificar los telegramas lamentablemente, así que los saludos para Esteban Valenti, Heber Gato, Santiago Soto, Martín Bueno, gracias a los 4, como siempre, ¿nos reencontramos próximamente? Sí, cómo no. Un abrazo Salud. a los que están a distancia Salud. también.